¿Sí? Bien, pues aquí lo tenéis. El encargado de que aprendamos, de hecho, en nuestro cuerpo, el encargado de todo. ¿De acuerdo? Tenemos muchas veces la sensación cuando estamos aprendiendo algo, y ahora que estamos hablando de pádel, pues cuando estamos aprendiendo un golpe de pádel, como que este movimiento no me sale bien, ¿de acuerdo? Y condicionamos mucho ese movimiento no me sale bien al brazo o al pie o a la pierna, ¿de acuerdo? Y no nos damos cuenta que todo esto es uno, que es este señor de aquí, ¿de acuerdo? Es el cerebro, todo sale del cerebro, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona el cerebro, qué partes tiene el cerebro, ¿de acuerdo? Y cómo se implican estas partes en el aprendizaje. Si hiciéramos un corte transversal del cerebro, ¿verdad? Nos encontraríamos con muchas partes. El cerebro está dividido, científicamente lo han estudiado y está dividido en muchas zonas y cada zona se ocupa de alguna cosa, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos van a interesar ahora mismo solo 3, que al final van a ser en sí 2, ¿de acuerdo? Hay médula espinal, ¿de acuerdo? Hasta arriba, la primera parte del cerebro. Esta es la parte más, vamos a decirle, prehistórica del cerebro, ¿de acuerdo? Es la parte del cerebro que todavía tienen los reptiles, ¿vale? Esta es una parte del cerebro, ¿de acuerdo? Que es donde se almacenan todos los automatismos que nos mantienen vivos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando comemos, ¿sí? El encargado de que se vaya haciendo la digestión, ¿de acuerdo? Y no se nos haga un tapón en el estómago, de generar los enzimas, de todo esto se encarga esa parte del cerebro, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cuando corremos pasa exactamente lo mismo. Si os dais cuenta, nos vemos forzados a subir la respiración, ¿sí? No somos nosotros que decidimos respirar más rápido, sino que necesitamos respirar más rápido y nos vemos forzados. Los latidos del corazón también se elevan y de todo eso se encarga esta parte del cerebro, ¿de acuerdo? Esa es la parte, le llaman la parte reptiliana, la parte más prehistórica del cerebro. Luego tenemos esta parte de aquí, que es el centro de lo que sería todo el cerebro, ¿de acuerdo? El núcleo, ¿vale? Que es la parte límbica del cerebro. ¿De qué se encarga esta parte límbica? Esta parte límbica también es una parte del cerebro donde se acumulan muchos automatismos, ¿vale? Pero aquí se acumulan los automatismos que tienen que ver con las emociones. Por ejemplo, desde aquí sale el cómo nos mostramos o cuándo nos sentimos alegres, ¿vale? Eso es un automatismo y está recogido en esa parte límbica, o por el contrario, cuando estamos enfadados, los celos también se acumulan en esa zona, la rabia, la ira, la ansiedad, ¿vale? Todos esos automatismos que no podemos controlar, que salen de dentro de nuestro y que tienen que ver con las emociones, todas se relacionan aquí dentro, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que nosotros vemos siempre del cerebro, lo que hemos visto en la foto del principio, ¿de acuerdo? El neocórtex, ¿de acuerdo? Que es la parte más externa del cerebro. En cuanto a la evolución de la especie humana, eso es lo que nos diferencia de todos los animales, ¿de acuerdo? En nuestro caso ocupa un 40% de nuestro cerebro. Para que os hagáis una idea, en el caso de los primates no llegan al 20%, ¿de acuerdo? Esta es la parte en la que hacemos las cosas de manera consciente, ¿de acuerdo? De aquí es de donde salen, es la parte del cerebro más creativa, con lo cual es donde salen las creaciones, lo nuevo, ¿de acuerdo? Todo esto se acumula aquí. Es, por ejemplo, de ahí es donde cuando tenemos, ¿sí?, 2 posibilidades, razonamos para decidir una o la otra, o no razonamos y libremente escogemos una u otra, ¿de acuerdo? Aunque no tengamos un razonamiento, no quiere decir que no sea una decisión y se toman desde ese lado del cerebro, donde, por ejemplo, decidimos ayudar a alguien o no ayudar a alguien, ¿de acuerdo? Todo eso sale de esa zona del cerebro, ¿de acuerdo? Bien, pues estas son las 3 zonas del cerebro para entender hoy
cómo funciona el aprendizaje, las vamos a juntar dos de ellas para tener solo dos zonas. La parte reptiliana y la zona límbica la vamos a tomar como una sola parte. ¿Por qué? Porque es una parte del cerebro inconsciente, quiere decir que nosotros no vamos a poder dominar, cuanto menos con facilidad, ¿vale?, las decisiones que se toman desde esa parte del cerebro, ¿de acuerdo? Es todo automático y tiene la ventaja que desde aquí cualquier cosa que ejecutemos la podemos ejecutar a gran velocidad. De hecho, desde ahí es de donde más velocidad podemos dar a nuestras acciones, ¿sí? Y luego tenemos el neocórtex, que es la parte más, en cuanto a la evolución, la parte más moderna, la más joven de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es la parte consciente, ¿de acuerdo? Aquí se almacena, ¿de acuerdo? O aquí entran todas esas informaciones que nosotros queremos dominar de manera consciente. Bien. Dicho esto, ¿de acuerdo? A mí me gustaría, lo digo normalmente en mis clases, ¿de acuerdo? Me gustaría que entendierais que para los monitores, ¿sí?, cada vez que un alumno entra por nuestra puerta, la realidad es que tenemos dos alumnos, ¿de acuerdo? En esta imagen, ¿vale?, de dos gemelos, me va a servir para explicar qué es lo que quiero decir. Si os dais cuenta, aquí hay, de las gemelas, hay una que es quizás más seria, no es que esté enfadada, es simplemente más seria o menos seria que la otra, ¿de acuerdo? Y es precisamente la que abraza a su hermana, que de alguna manera se la ve más contenta, más, ¿sí? Esta gemela de aquí es la que significaría esa zona inconsciente, ¿de acuerdo? Es esa zona que tiene que tener un punto de seriedad porque nuestra vida depende de esa parte del cerebro, ¿de acuerdo? Es la encargada, ¿sí?, de proteger a la otra parte del cerebro, ¿de acuerdo?, que es la parte creativa, la parte más contenta, la parte más extrovertida, que es, como he dicho antes, la encargada de probar cosas nuevas, la encargada de crear, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué esta imagen así? Esta imagen así, ¿sí?, es como nosotros tendríamos que conseguir que nuestro cerebro trabajase. Y es una zona límbica encargada, ¿sí?, de nuestra seguridad, ¿de acuerdo? Y una zona del neocórtex, una zona más creativa, ¿sí?, siempre protegida por esta zona límbica. Volveremos otra vez a esta foto luego porque tiene mucha importancia, ¿vale? Explicado esto, ¿de acuerdo?, tenemos que entender que el aprendizaje, ¿vale?, va, cuando nosotros empezamos a aprender, cuando por primera vez vamos a una clase de pádel, digamos que nuestro aprendizaje va evolucionando capa a capa y no me estoy refiriendo a cantidad de golpes, por ejemplo. En cada golpe, en cada movimiento, cada día que vamos a una clase de pádel, nuestro aprendizaje va evolucionando capa a capa. De tal manera que cuando nosotros llegamos a una clase, esto no pasa así reducido en una sola clase, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que lo entendierais así, ¿eh? Cuando nosotros llegamos a una clase, lo primero que nos pasa es que no sabemos lo que no sabemos. Quiere decir que estamos en la inopia, ¿de acuerdo? Como no sabemos cómo se hace, por ejemplo, un drive, cuando llegamos a clase realmente no sabemos qué es lo que no sabemos hasta que no nos lo expliquen, ¿de acuerdo? A partir de ahí, vemos los primeros movimientos del monitor, por ejemplo, recibimos las primeras indicaciones y pasamos a saber lo que no sabemos, ¿de acuerdo? Ya sabemos cómo se hace aquello que me está explicando el monitor, pero no sé hacerlo, ¿sí? O sea que ya sé lo que no sé hacer, ¿vale? A partir de ahí entramos en la práctica, entramos en las correcciones, ¿de acuerdo? Y acabamos pasando a saber lo que sé. Este es el momento en el cual a mí el monitor ya me tira la bola y yo me coloco, veo venir la bola, hago la preparación y golpeo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Creéis que aquí se ha acabado el aprendizaje? No. Este es un error muy común
no solo por alumnos, sino que también por algunos monitores, ¿de acuerdo? Cuando nosotros llegamos a este estado de aquí, la realidad es que no hemos pasado todavía al subconsciente, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí lo dominamos desde la parte consciente, la parte que hemos dicho antes que es la más lenta de trabajo, con lo cual, ¿de acuerdo? Es la más lenta de trabajo y además es la que, digamos, más neuronas nos ocupa para hacer este trabajo, ¿de acuerdo? Y de las, no sé si son una burrada, no sé si son 250.000 millones de neuronas que tenemos, una burrada, ¿de acuerdo? Pero de toda esta cantidad de neuronas que tenemos, la realidad es que en este preciso momento nada más podemos usar un 2%, ¿de acuerdo? Es una capacidad física, química, ¿de acuerdo? Pero de todas las neuronas que tenemos en el cuerpo, no solo en el cerebro, sino en el cuerpo, realmente solo podemos usar un 2% en el mismo momento. De la misma manera que hay ordenadores con 1 terabyte de memoria, ¿de acuerdo? Pero a la vez solo pueden estar trabajando pues con 16 gigas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si este apartado de aquí, que es la parte consciente, ¿de acuerdo? Todavía no hemos conseguido aprender, ¿dónde está el aprendizaje? Pues el aprendizaje está en la cuarta fase cuando no sé lo que sé hacer. ¿De acuerdo? Cuando yo ya hago las cosas sin saber cómo las estoy haciendo y además me salen bien. Un ejemplo muy claro sería conducir, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos comido 30 kilómetros conduciendo sin darnos cuenta de lo que hemos hecho? Y además con el miedo de decir, uy, me podría haber matado por el camino. No es cierto. En ese momento yo no sé lo que sé hacer, pero realmente lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Y además, cuando estamos en este estado de automatismo, es difícil, por ejemplo, en el caso de los coches, es difícil tener un accidente, ojo, por culpa nuestra, si se nos tira alguien encima, seguramente sí, pero por un despiste nuestro, porque los automatismos son perfectos. Y cuando algo se sale del automatismo, enseguida entramos en una fase de alerta y pasamos a otro programa que sería un programa de emergencia, que en el caso de conducir sería presta atención a lo que está pasando, que no es normal. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, entonces podríamos entender que esta fase del aprendizaje, que es cuando no sé lo que no sé, cuando sé lo que no sé y cuando sé lo que sé, lo estamos trabajando, lo estamos practicando desde la parte del cerebro consciente. De hecho, lo estamos haciendo y somos conscientes de que estamos avanzando en esa evolución del aprendizaje, ¿de acuerdo? Y que cuando yo ya no sé lo que sé hacer es porque he entrado en la zona del inconsciente del cerebro y de la misma manera yo inconscientemente hago esas cosas. Inconscientemente no quiere decir que salgan mal, que lo haga la babalá, sino que no soy consciente de que eso lo estoy haciendo, como por ejemplo yo ahora estoy hablando y no soy consciente ni de cuándo hago los parones para respirar. ¿Perfecto? Bien. Dicho esto, volvemos otra vez, ¿de acuerdo?, a nuestras gemelas. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué dos alumnos? ¿Por qué diferenciar entre los dos alumnos? Pues principalmente porque el monitor, el enseñante, no tiene comunicación directa con los dos, ¿sí? Si eso fuera así, la parte consciente no nos haría falta para nada. Hablaríamos con la parte inconsciente, le diríamos, oye, automatízame este movimiento. Automatizaría este movimiento y en 0,2 estaríamos haciendo, por ejemplo, un drive. Pero esto no sucede así. ¿Por qué no sucede así? Porque nuestra parte inconsciente no sabe dirimir entre lo que es importante para la vida de ese cuerpo en el que está y de lo que es más superfluo. ¿Vale? Para la parte inconsciente, una vez aprendido, una vez automatizado, es tan importante y lo tiene que llevar a cabo con tanta rigurosidad el respirar como el hacer un drive. ¿Sí? Para la parte inconsciente es simplemente un programa que tiene que llevar a cabo cuando cierto input lo pone en marcha. ¿Sí? Y no razona si ese automatismo es muy importante o no. ¿Sí? Si tengo un input, lo hago y ya está. Y además, como es la encargada
de mantenernos vivos, de nuestra supervivencia, lo hago sí o sí. ¿Qué quiere decir? Que si algo me lo impide, voy a buscar la manera de conseguir llegar a mi fin. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo trabajamos los monitores? Nosotros los monitores lo que hacemos es trabajar con la parte consciente, ¿sí? A la parte consciente sí que le podemos pedir, por ejemplo, yo ahora os pediría a todos, aunque no os voy a ver, pero os podría pedir, oye, tocaros la nariz. Bien. Si os dais cuenta, de lo que no habéis sido conscientes es de si os habéis tocado con este dedo, con este, ¿sí? Con la derecha, con la izquierda, todo eso es automatismo. Pero volveros a tocar la nariz, eso es consciente, ¿de acuerdo? Nosotros jugamos con esa parte de la consciencia, ¿sí? Para entrar la información, ¿sí? Para pedir una práctica y para pedir una serie de repeticiones con sus... bueno, si hay algo que está mal, con sus correcciones, perdón, no me salía, ¿sí? Con sus correcciones simplemente practicamos. Y practicamos a la espera de que el buen resultado de esa práctica vaya generando en el cerebro esos químicos que la parte inconsciente necesita para crear las neuronas encargadas de crear ese automatismo. Una vez llega eso y pasa a este automatismo, ¿de acuerdo? Ya hemos aprendido pues ese golpe, ese movimiento. Bien. Carlos, nos lo pintas muy fácil, además con un par de gemelas con muy buena pinta, pero luego a la hora de la verdad, ¿sí? Es que yo no sé, es que a mí no me sale, es que esta empuñadura, yo con esta empuñadura no sé. Bien, ¿por qué pasa eso? Mirad esta foto, mirad este dibujo. En la mayoría de nosotros cuando aprendemos la realidad no es la de las dos gemelas, ¿sí? La realidad es yo, como ente único, tengo el deseo de aprender, ¿de acuerdo? Mi parte consciente, que es muy buena, ¿sí? Porque quiere aprender conmigo algo nuevo, practica y quiere trabajar, ¿sí? Pero mi parte inconsciente me está diciendo continuamente, eso no es así, no lo hemos hecho nunca así, cuidado que si lo haces así no lo vas a conseguir, oye, déjame a mí, ¿de acuerdo? Y interfiere en algunos alumnos más, en otros menos, ¿de acuerdo? Pero interfiere en la práctica del consciente, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy claro de esto. Tengo que cambiar la empuñadura. Mi pregunta es, si yo cambio la pala, la empuñadura, ¿de golpe y porrazo dejo de poder mover el brazo? ¿De golpe y porrazo dejo de poder tener un brazo dinámico, un gachetobrazo? No. Lo único que pasa es que en cuanto yo cambio la pala de posición, mi parte inconsciente nos está diciendo a los dos que no has cogido así nunca la pala, que no tienes ni idea, que eso no va a salir, ¿de acuerdo? Entonces hay que conseguir, ahí tenemos un gran trabajo los monitores, pero por parte de los alumnos también hay que hacer un esfuerzo en ese aspecto, conseguir que en la hora de la práctica la parte inconsciente, ¿sí?, no se meta en nuestro trabajo. Una de las maneras de conseguir eso, ¿de acuerdo?, es no tomar como evaluación de lo que estamos haciendo el resultado, ¿de acuerdo? Por eso estos días que hemos estado haciendo los gestos sin bola, seguramente a muchos de vosotros se os habrán automatizado mucho más rápido algunos movimientos que cuando los probamos en pista. ¿Por qué? Porque en pista tengo la presión de que la bola tiene que pasar al otro lado. No tengo tiempo suficiente porque la bola me la tira al monitor y no para. Y a mí no me da tiempo de pensar en todo lo que tengo que pensar. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando nuestra parte consciente, al ver todo ese follón, a la parte consciente le dice, ch, ch, aparta, has visto cómo no sabes, y vuelve a sacar el golpe que hemos hecho siempre, que en este caso, por ejemplo, sería el erróneo, el que queremos corregir. ¿De acuerdo? Bien. Como decía antes, entonces, ¿cuál sería la mejor manera de trabajar? Vamos a imaginar, ¿sí? Vamos a meternos en un cuentecito y vamos a imaginar un buen rey, ¿de acuerdo? Un buen rey que tiene su reinado y que tiene a los campesinos enfadados pues porque se cultiva poco,
se consigue poco del cultivo y el señor rey luego les pide su parte, ¿de acuerdo? Así es como trabajaría nuestro cerebro, ¿de acuerdo? La parte consciente serían los súbditos, los que están trabajando continuamente para encontrar mejores maneras, nuevas formas, ¿de acuerdo? Y el rey, que es al final el que se lleva parte de esos beneficios cuando consigue automatizar algo para que salga mejor, más rápido, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la labor aquí del rey? Aquí la labor del rey es escuchar, observar, ¿de acuerdo? Y de lo que ve, darse cuenta de qué es lo que realmente puede hacer mejorar el trabajo de sus campesinos y entregarlo. ¿Sí? Bien. Pues viendo eso, ¿el rey qué hace? Pues, por ejemplo, permite que en cada familia puedan trabajar todos los de la familia y no solo el jefe de familia y el primogénito. Les permite usar el río que es de su reino y usar tecnología nueva que desconoce, pero bueno, lo mismo funciona, ¿de acuerdo? Y una vez los campesinos ponen eso en marcha, el rey lo ve, hace de ello ley, ¿sí? A partir de ahora pueden trabajar todos los del Sport Ley, que pueden trabajar todos, a partir de ahora todos tienen que tener su molino en casa y lo que consigue con eso el rey, aparte de que los campesinos puedan trabajar mucho mejor, es que el rey tenga muchos más beneficios, ¿vale? Pues esa es la ruta del aprendizaje, esa es la manera en que el cerebro trabaja a la hora de aprender. Bien, ahí lo tenemos de nuevo. ¿De acuerdo? Pues eso era todo por hoy. Nos queda tiempo, hemos ido rapidito. Así que si tenéis preguntas sobre esto, hacedlas ya. Tenemos tiempo para todas las preguntas que queráis. Bien. Tengo la espera de que hagáis preguntas. Para no dejar esto callado, sigo avanzando en cosas. Cosas importantes, por ejemplo, a la hora de aprender. Es muy bueno entender que no puedo estar intentando automatizar. Jordi, lo leo ahora y te contesto enseguida. No es bueno estar intentando automatizar demasiadas cosas a la vez, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Son demasiadas interferencias. Por ejemplo, estos días hemos estado haciendo los golpes y si os habéis dado cuenta, en muchos golpes hemos empezado haciendo solo la preparación y volvíamos, la preparación y volvíamos. Y cuando ya hemos conseguido un cierto automatismo, que en una sola clase no puede quedar bien consolidado, sí, pero vamos a decir que en la memoria de trabajo de ese momento sí podemos mantener automatizado ese movimiento. Cuando ya hemos automatizado ese primer movimiento, entonces es cuando sí, el cerebro ya ha creado un pequeño programa para eso y queda libre para adquirir otras nuevas normas, vamos a decir, que sumarle a eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos practicando esas nuevas normas hacia que al final aquel automatismo que teníamos de la preparación ya le ha unido, ¿sí?, otro automatismo, que en este caso sería, por ejemplo, la parte del golpe, pero que se ha convertido en un solo automatismo. Ya hemos juntado dos y ya tenemos uno que es preparo y ahora golpeo. Y a partir de ahí tendríamos que ir sumando un automatismo más. ¿Vale? Es muy difícil que te expliquen cómo se hace un golpe de drive, por ejemplo, el primer día todo entero y de golpe y porrazo tú seas capaz de ir automatizando a la vez uno a uno cada uno de los puntos de ese golpe. ¿De acuerdo? Los monitores a veces tenemos tácticas, ¿vale? O estrategias para conseguir que eso suceda. Por ejemplo, por aquí hay algún alumno mío y podría explicar ahora mismo qué es lo de la cortina. ¿De acuerdo? Lo de la cortina es que les hago hacer como si quitaran una cortina de delante para golpear. Bien, en ese caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es ir a buscar, ¿sí?
ir a buscar a esa parte límbica del cerebro un automatismo, a esta parte, un automatismo que en este caso es el que ya tenemos creado para coger y apartar una cortina, ¿de acuerdo? Y a partir de ese automatismo ir sumando, ¿sí? Pequeños apartados que convierten ese automatismo o una copia de ese automatismo en un golpe de drive, ¿de acuerdo? Bien, Jordi me pregunta, cuando un golpe hay un día que sale bien, ¿es que se ha automatizado o que ha ido al subconsciente? Bien, fíjate, te voy a contestar de una manera que creo que lo vas a entender. Si tú eres capaz de darte cuenta que un día ese golpe te está saliendo bien, quiere decir que todavía no lo has automatizado. ¿Vale? Cuando el golpe me sale bien y lo he automatizado, normalmente ni me doy cuenta que me está saliendo bien. ¿Vale? Voy a poner un pequeño ejemplo. Y es como, por ejemplo, cuando voy a jugar un partido que es un poco más alto de mi nivel, ¿de acuerdo? Me ha invitado un compañero que tiene un poquito más que nivel que yo. Oye, vente con nosotros y tal, y venga, te vas. Cuando llegas allí, ves el calentamiento y dices, madre de Dios, me van a dar por todos lados, ¿de acuerdo? Y pensando que te van a dar por todos lados, acaba el partido y te das cuenta de, yo, pues la verdad es que he fallado mucho, obviamente tienes menos nivel que los demás, ¿de acuerdo? Pero he jugado muy bien, ¿eh? He metido unas cuantas bolas, sí, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Has entrado en un estado en el cual lo has dado todo por perdido y te has dado cuenta que lo primero que tienes que hacer es correr, porque si no, no llegas. Bien, en ese momento tu mente, tu conciencia, ¿sí? Se centra en ser rápido, en estar muy atento, en ver si tu compañero te pide que subas o no, en ver si los compañeros suben o no suben porque les tengo que tirar. Empiezas a concentrarte en todas esas cosas, ¿sí? Y te olvidas de que sabes hacer un drive, de que sabes hacer un revés, de que sabes... De hecho, ni lo piensas, ¿de acuerdo? Y de golpe y porrazo empieza a salirte un drive bueno, un revés bueno. ¿Por qué? Porque están saliendo directamente de la zona límbica. ¿De acuerdo? Salen directamente de la zona límbica. Y como salen de ahí, están automatizados y yo no soy consciente de cómo los estoy haciendo. Muchas veces somos nosotros los que, cuando por ejemplo nos dejan una bola fácil, ¿sí? ¿No lo habéis dicho? ¿No os ha pasado muchas veces y lo habéis comentado? Bueno, a mí como me dejen la bola fácil va a la red. ¿Y por qué? Porque me salgo de esta zona de aquí y de manera consciente quiero hacer el golpe de mi vida. ¿De acuerdo? Y no nos damos cuenta que realmente almacenado aquí dentro, sin que yo lo sepa, sin tener idea incluso de realmente cómo es esa técnica, ya tengo almacenado el golpe de mi vida. Ahí lo único que debería hacer es lo de siempre, llegar y pegarle. ¿Sí? No pensar en si esta es para cortarla mucho, se acabó, ya me voy a meter dentro del golpe, ya voy a querer cortar más que normalmente y seguramente pues me olvide de colocar bien los pies, se me quede la bola un poco más allá y por eso fallamos las bolas. ¿De acuerdo? Más preguntas, si vais teniendo preguntas me las vais haciendo, si no, yo no me callo, ¿eh? Pero ahora ya es el momento de las preguntas y cualquier duda que tengáis me la vais haciendo. Bien. De nada, Jordi. Más cosas. ¿Por qué no jugamos los partidos como entrenamos? ¿Verdad? No, yo en las clases tengo un bandejón de miedo. Y luego llego a los partidos y no me sale el bandejón. Y es más, contra más entreno esa bandeja y mejor bandeja me sale, como me meta en el partido y la primera bandeja que haga se me vaya a donde sea, ya no meto una sola bandeja en todo el partido. Bien, vuelve a ser otra vez de nuevo el mismo problema. ¿Sí? ¿Y por qué suele pasar eso? Bien, cuando yo estoy entrenando, ¿de acuerdo? Mi conciencia a la hora del entreno, que está muy activada, está pendiente de la preparación, está pendiente del golpe, está pendiente, sí, de todos los movimientos, ¿de acuerdo? Y no está pendiente de si la bola entra o no entra. Sin embargo, cuando vamos a un partido, ¿de acuerdo? Lo primero que ponemos así en una esquina aquí arriba es que no puedes perder, que no puedes fallar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo no puedo fallar? Activo mi zona consciente,
¿sí? Y conscientemente intento mantener golpes que yo no falle, ¿vale? Aquí entramos en un apartado que para mí es primordial, incluso cuando se juegan partidos de presión. Pues normalmente a mí cuando me dice algún alumno, oye, es que, ¿qué hago para ganar partidos? Lo primero que le digo, mira, si te has jugado la cerveza, como este que acaba de entrar ahora, como Moy, si te has jugado la cerveza, ¿sí? O vas a jugar contra aquel que no soportas, métete y gana. ¿Cómo? Como sea, pero gana. Métete en la cabeza que tienes que ganar, lánzate y gana. ¿Vale? Ahora, si tú vas a jugar un partido como tantos que jugamos a la semana, que lo hago para pasármelo bien, que lo hago para seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? El resultado debería ser lo último que me importara, ¿de acuerdo? Y gano seguro, dice Moy. Y si lo que quiero es practicar, consolidar Jordi, creo que te estoy contestando ahora mismo, ¿eh? Si lo que quiero es consolidar todas esas cosas que he estado entrenando, ¿de acuerdo? Lo que debo ponerme son objetivos de juego. Por poner un ejemplo, estamos jugando con mi compañero, ¿sí? Que mi compañero tiene un cierto nivel como yo y nos da la sensación que los de atrás, ¿sí? Son de aquellos jugadores que se quedan mucho atrás, ¿de acuerdo? Pues me da igual si pierdo o gano el partido, pero me giro a mi compañero y le digo, chico, este partido lo tenemos que ganar o lo tenemos que jugar intentando hacer el punto solo con 5 bolas. Entre mi compañero y yo solo podemos tocar 5 bolas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Seguramente al principio del partido, o los contrarios somos muy malos, nos sale bien desde el principio y nos forramos, ¿de acuerdo? O lo que suele pasar es que al principio del partido vamos un poco perdidos, fallamos muchos puntos, pero si mantenemos nuestro objetivo en conseguir jugando sin hacer más de 5 puntos y obviamente intentándolos ganar, ¿de acuerdo? A lo largo de todo el partido nuestra parte consciente intenta generar tácticas, estrategias, intenta ver dónde está el punto débil del contrario, intenta ver dónde puedo revertir un ataque del contrario, por ejemplo, cuando sacan ellos, ¿de acuerdo? Y durante el partido, poco a poco va creando, ¿sí? Movimientos automáticos, decisiones automáticas, ¿vale? Para cada vez jugar más mejor con ese objetivo. ¿Gano al final? No lo sé, no debería importarme, ¿sí? En cuanto al resultado, en cuanto a mi práctica, en cuanto a mi aprendizaje, gano seguro. Si soy capaz de mantener el objetivo sin tener la interferencia del resultado, gano seguro. Una hora practicando de esa manera un cierto juego, un detalle, ¿sí? Me lleva a ganar en cuanto a aprendizaje, seguro. Bandejas, por ejemplo, fácil. Oye, todo lo que me tiren y no bote por detrás de la línea, voy a hacer bandeja. Ya os digo que las 5 primeras las vais a fallar. A partir de la quinta empezaréis a daros cuenta que es que hay que correr más atrás. Empezaréis a correr atrás. Y si durante todo un partido, cada vez que me levantan una bola, yo intento correr más rápido atrás para llegar a esa bandeja a final de partido, lo mismo no tengo una gran bandeja, pero os prometo que llegáis bien a las bandejas. Ya me he llevado ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que muchas veces creemos que aprender es algo que va en packs y no es así. Aprender son granitos de arroz, ¿vale? Para hacer un saco de 1 kilo tengo que ir ganando un granito cada día, un granito cada día. Si yo gano un granito cada día, ese granito no lo voy a perder nunca. Y además lo voy a aprender bien. Si yo quiero aprender un saco de arroz cada vez que voy a una clase, ¿de acuerdo? Cuando abro el saco me doy cuenta que no tengo granitos, tengo medios granitos, ¿de acuerdo? Y con eso muchas veces no consigo hacer un todo, ¿vale? Más preguntas, nos quedan 10 minutitos de clase, más preguntas interesantes sobre el aprendizaje. ¿Quién ha llegado alguna vez a una clase y le han dicho, hoy vamos a hacer, y lo primero que le viene a la cabeza és, yo això no. A veure, Núria, hi ha jugadors que de seguida donen el partit per perdut si veuen que els altres jugadors són superiors. Hi ha manera de canviar-ho? Hi ha manera de canviar-ho. Sí que hi ha una manera de canviar-ho. El que passa que el que tu m'estàs explicant ara mateix va molt lligat a la psicologia d'aquesta persona. ¿Vale? La manera de canviar-ho és, escolta, m'és igual si guanyo o perdo. Tan fàcil.
m'és igual si guanyo o perdo. Una altra manera de canviar-ho és assumir que jo puc perdre un partit, que els altres poden ser millors. D'acord? I l'altra manera de canviar-ho també és jo he vingut a jugar i que guanyi o perdri no vol dir que jo no tingui que estar jugant doncs, l'hora sencera del partit. Què passa? Que aquí hi ha molta gent, per exemple, que tolera poc la frustració. Llavors, la gent que tolera poc la frustració, quan arriben a un entorn en el qual no troben una sortida, que potser no és la solució, però no troben una sortida, llavors entren en un estat de frustració i el que fa la zona automàtica, la zona límbica precisament, aquesta zona emocional, és fugir. Sí? Quan tu no et pots defendre, fuig. Aquesta part d'aquí és l'encarregada de la nostra seguretat, per dir-ho d'alguna manera. I és l'encarregada de quan tenim un problema, quan tenim una emergència, lluitar contra aquesta emergència i si no podem lluitar, fugir. Doncs aquesta gent que dona per perdut un partit és perquè veu que no és capaç de lluitar. Llavors l'únic que troba és la fugida i la fugida és donar el partit per perdut, deixar que passi el temps, perquè el que sí que tenen clar és que quan passi aquest temps s'ha acabat el patiment i s'ha acabat la frustració. ¿Vale? Actituds que si crees que no puedes, no podrás. Sí, eso es la comunicación intrapersonal. Lo que pasa es que no es tan fácil. Antes os he puesto un dibujo que a mí me gusta mucho porque enseña mucho lo que os quiero decir. ¿Vale? Este dibujo que os ponía antes, ¿de acuerdo? Significaría un poco eso, ¿vale? Aquí podríamos decir que esta es la actitud positiva, ¿de acuerdo? Y esta sería la actitud negativa, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos aquí en medio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la batalla es entre la actitud positiva y la actitud negativa, ¿de acuerdo? Nosotros quedamos fuera de esa batalla. Psicológicamente quedamos fuera de esa batalla, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros quedamos fuera de esa batalla, quiere decir... Déjame que voy a tener que... A ver... Bien. Quiere decir, si recordáis, la parte positiva y la parte negativa, ¿vale? Las emociones de lo negativo y las emociones de lo positivo, de lo negativo y de lo positivo, están en la zona límbica, ¿de acuerdo? Hemos dicho antes que esa es la zona automática, la zona que nosotros no controlamos, ¿bien? Bien, cuando pasa eso y la guerra se establece entre, ¿sí? Entre la zona, entre lo positivo y lo negativo, ¿vale? El demonio pequeño que teníamos antes y el angelito, nosotros nos quedamos fuera de esa batalla, ¿sí? Bien, en ese momento nosotros somos la parte consciente del cerebro y es la única que puede generar nuevas cosas para intentar superar eso. Bien, si nosotros, que somos los que podemos encontrar unos nuevos caminos, unas nuevas vías, lo mismo no damos con la solución, ¿sí? Pero si en ese momento estamos cayendo en frustración, la manera de salir de esta frustración es cambiar algo, ¿cierto? Bien, ese cambiar algo solo lo puede hacer la parte consciente del cerebro, que somos nosotros de manera consciente. Vuelvo a repetir, si nos quedamos fuera de esa guerra interior que tiene la parte límbica del cerebro, entonces no hay solución ninguna, ¿de acuerdo? La única solución es que trabajen los automatismos de siempre. Y como hemos visto antes, los automatismos de siempre son o peleo o huyo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un trabajo psicológico, la verdad es que es muy divertido para los que somos monitores, ¿vale? Para los alumnos no, a veces no lo es tanto, en conseguir, ¿sí?, que nosotros, la parte consciente, tome partido en esa guerra y se ponga del lado de las emociones positivas. ¿Cómo se consigue eso? A mí una vez un alumno me dijo, tú consigues eso engañándome. No es cierto, ¿vale? Aunque lo pueda parecer. Yo, por ejemplo, a mis alumnos a veces hacen un gesto, un golpe, ¿sí? Un drive, ¡pam! Y lo meten no en la red, lo meten abajo de la red, ¿sí? Y les digo, bien, bien, sigue por ahí.
y se creen que les estoy engañando, que les estoy hipermotivando. Y la realidad es que yo desde el otro lado lo que sí que estoy viendo es si lo que yo estoy pidiendo en ese momento de su golpe, ¿sí?, lo está haciendo bien. Entonces, que no pase esa bola puede ser por otros factores que ya arreglaremos más tarde, pero a mí en ese momento me interesa mucho, ¿sí?, acentuar que eso se estaba haciendo bien. Bueno, pues valorar mucho esa pequeña parte que estoy haciendo bien y dejar para más adelante y no darle importancia a lo que se está haciendo mal, eso es tomar partido en esa guerra y ponerse de parte de las emociones positivas. Es no darle importancia a las emociones negativas y sí dársela a las positivas, por muy pequeñas que sean. Núria dice, al ser un esport de parella, com es pot gestionar la pressió entre tots dos a la pista, ja que el guanyar o perdre és cosa de dos i molts jugadors pressionen inconscientment a la parella. Com es pot gestionar? Vale. Com es pot gestionar? Una primera solució, per exemple, alguna que jo faig quan alguna vegada vaig amb algun alumne meu i juguem un torneig, vale? Juguem un torneig per aprendre, no per guanyar, i és el primer que jo li dic al meu alumne, i bueno, si guanyem partits tindràs més pràctica en mi, però no tinc la necessitat de guanyar, d'acord? El primer és deixar-nos clar l'un a l'altre que jo no vull fallar i que si fallo és perquè no sé més. Una vegada acceptem això, tot l'altre ja és molt més fàcil, d'acord? Llavors, aquí, crec que ja t'he contestat a tu abans també depèn molt la personalitat d'aquella persona. Si és una persona que necessita guanyar sempre, que és molt competitiva, i tu no ho ets, aquí hi haurà una fricció sempre, perquè tu no li donaràs importància a un fallo i ell li donarà tota la importància del món perquè els teus fallos, sí, amb ell només li produeixen sensacions negatives. I els fallos d'ells, sí, no només no li produeixen sensacions negatives, sinó que a vegades, sí, el saber per què han fallat li pot produir una sensació positiva. I per això normalment ens fan més nosa els fallos del meu company, perquè no es puc controlar la propera vegada que els meus, que potser puc pensar que la propera vegada aquest ja no el fallo. D'acord? Llavors, això és un tema també de molt de treball, però principalment tenir clar que jo no vull fallar. Si fallo és perquè no en sé més. Vale? I em queda un minutet per dir una cosa i així deixaré la Virgínia. En quant als fallos, vale? Posem que faig 10 cops, d'acord? I posem que tinc 2 cops, sí? D'aquests 10 cops que he fet, 2 són guanyadors, són boníssims. I a més m'aplaudeixen des de fora. I tinc 2 de cada 10, 2 que fallo. Bé, he d'acceptar els meus fallos. Per què? Perquè si no accepto aquests 2 fallos i jugo d'una manera més conservadora, tampoc tindré aquests 2 acerts mai. Sí? Els meus millors encerts van lligats als meus pitjors fallos. I quan jo intento no fallar, canvio la meva manera de picar i d'aquella manera tampoc poden sortir els millors cops. La solució quina és? La solució és jugar sempre sense por a practicar. I practicant és quan aquesta estadística es va invertint. I al tanto, pot arribar un moment que jo tingui 7 cops boníssims, 2 cops normals i un fallo. Bé, doncs aquí passa el mateix.